Y hoy día vamos a hablar de un tema que está latente en Latinoamérica y ojalá que no llegue a nuestro país, que es el tema de la inflación. De alguna manera ha llegado, pero por razones circunstanciales, pero hay algún riesgo de que esto aumente y es importante que usted lo entienda. Probablemente muchos de ustedes sí lo entienden, pero siempre es bueno repasar algunos conceptos y si usted no tiene tanta claridad, quizás es bueno que se quede unos minutos y vea este video. En Latinoamérica y en el mundo en general, Estados Unidos y otras partes, ¿cierto?, ha recrudecido el tema de la inflación. Ahora, es cierto que este es un problema que en general se había más bien controlado en muchas de nuestras economías, en Chile en particular. Bueno, veamos algunos de los temas que teníamos preparados para hoy día. La inflación básicamente se define como el alza sostenido en el nivel de precio. Esa es una manera de verlo, pues es lo que uno normalmente ve, ¿cierto? Que en el fondo le suben los precios. Pero en estricto rigor lo que está detrás es que en realidad el dinero es lo que ha perdido valor. Si usted se fija, un tarro de atún, como aparece ahí, no tiene por qué cambiar mayormente de un mes a otro, de un minuto a otro. En general no hay un cambio tecnológico, no han habido tantas cosas en tan poco tiempo. Lo que sí pasa es que la gente, por alguna razón, ¿cierto?, ya no valora tanto el dinero que está recibiendo. Y eso hace que las personas, para entregar sus bienes a cambio de dinero, estén más bien exigiendo una cantidad superior. Pero entonces, en el fondo, ¿cierto?, como aparecía ahí, si es que a mí antes me cobraban $1 por un tarro de atún y hoy, un año después, me cobran $2 por ese mismo tarro de atún, es como si usted, en el fondo, le hubieran quemado la mitad de la plata que usted tenía. O sea, como que si usted tenía $1, bueno, le quitaron una parte importante de ese dólar. Básicamente se lo redujeron a la mitad, su poder adquisitivo. Fíjense que el fenómeno de la inflación es dramático. O sea, hay muchos países en que esto ha sido muy, muy triste, muy grave. Uno de los ejemplos que quizás es un poco caricaturesco, lo digo con tristeza un poco por la gente de Zimbabue y de otros países, pero es que, bueno, imagínense, el dinero perdió tanto el valor que la gente en esos países ha tenido que sufrir el tener que usar billetes. Fíjense lo que dice ahí: 100 trillones de dólares de Zimbabue, ¿ya? Y el valor de eso en su momento era de aproximadamente 40 centavos de dólar. Y desafortunadamente esto está pasando aquí en Latinoamérica. Yo sé que mucha gente dice, para variar, sí, Venezuela. Sí, bueno, es Venezuela, así es lamentablemente, pero desafortunadamente también pasa al lado nuestro, aquí en Argentina, y lo digo también con cierta tristeza porque Argentina es un gran país y no tiene por qué estar viviendo esta situación. Desafortunadamente las malas políticas económicas y políticas públicas han hecho llegar a esta situación, y en este caso la pandemia no tiene mucho que ver, tiene más bien que ver toda la historia que hay de malas políticas públicas, de no frenar el gasto fiscal, de gastarlo mal, de ineficiencia, etcétera. Fíjense, esto es el último año, ¿cierto? Dentro de los países con mayor inflación en el mundo, lejos están Venezuela y Zimbabue, un ejemplo que veíamos recién, Sudán, ¿cierto? Y en quinto lugar aparece Argentina con alrededor de un 50%. Bueno, hay discusiones ahí, pero vamos a suponer que alrededor de esas son las cifras. 50%. O sea, terrible, ¿cierto? Terrible, muy cercano a la hiperinflación. El peso lo botan, digamos, apenas lo reciben, lo botan, lo tiran, digamos, o lo gastan o lo cambian por otra cosa, porque la verdad que se quedan un poquito con eso y quema, digamos, porque se incinera, digamos, ¿cierto? Uno tiene mucho rato esa plata y al final no vale nada, se va quemando de a poco. Ahora, ¿por qué pasa esto? Imaginemos que esto es un ejemplo sencillo, obviamente que es una abstracción, trata de hacer lo muy simple. Supongamos que estamos en un país que no comercia con el mundo, un país, supongamos una isla, un país chico, ¿cierto? Que hay 100 personas y que la única producción que hacen ahí es latas de atún.
¿ya? Y eso le sirve porque le sirve para alimentarse. Entonces, y vamos a suponer, para hacerlo sencillo, ¿cierto?, que se producen 100 latas de atún y las personas reciben como sueldo un dólar, o un billete, si quieren, un billete al día, ¿ya? Con eso comen, trabajan, ¿cierto? Y comen, trabajan y comen. La producción total de ese país es de 100 latas y hay 100 billetes. ¿Y por qué lo hace con billetes? Porque es más fácil la transacción, es más fácil andar con eso, todo el mundo es algo que es reconocible, el dinero, ¿cierto? Que es una cosa importante, que todos lo reconozcan, que lo acepten, y bueno, entonces, presumamos que el gobierno se pone creativo y alguna persona muy inteligente, muy buena, muy más que inteligente, muy bondadosa, muy pensando en el prójimo, ¿cierto? Dice, bueno, ¿qué mejor invención que, bueno, si esto es fácil, pues esto es como un poco como los niños dicen, ¿cierto? Cuando la gente saca plata de los cajeros automáticos, bueno, pues si es fácil, hagamos más billetes, saquemos más billetes. Bueno, entonces alguien dice eso, emitamos, ¿cierto?, 100 billetes nuevos más y se lo entregamos a cada una de estas 100 personas que viven en esta isla. Y así, en vez de tener los 100 billetes que tenían antes, que era su sueldo, que recibían uno, bueno, el gobierno les regala, ¿cierto?, un billete adicional. Entonces todas las personas dicen, oh, espectacular, tengo, aparte del billete que me pagaban, tengo un billete de regalo que alguien me lo regaló, que en este caso es el gobierno, porque quería hacerme un bien a mí. Todo espectacular, extraordinario, pero resulta que el único problema es que ahora hay más billetes en la economía, pero lo único que se puede comprar, porque dijimos que este era el ejemplo, ¿cierto? Lo único que se puede comprar son estos 100 tarros de atún, que es lo que se produce. Entonces no hay otra solución, que es que los tarros de atún ahora son lo mismo, ¿cierto? Y en cambio hay más billetes y por lo tanto ahora van a ver estos billetes persiguiendo estos mismos tarros de atún. Entonces al final lo que va a pasar es que los precios de las latas de atún van a valer 2 dólares o 2 billetes y básicamente no va a haber pasado nada. Pero la gente se va a empezar a dar cuenta, el precio de las latas que antes valía un billete, ahora vale 2 billetes, ¿cierto? Entonces la gente va a decir, uy, qué raro, como que subieron los precios, ¿ya? Entonces uno se va a empezar a dar cuenta que el dinero no vale lo mismo que valía antes y va a empezar a desconfiar un poco del dinero y va a decir, chuta, no vale tanto. Entonces el fabricante de latas, de atún, ¿cierto?, también se va a dar cuenta de que el dinero que recibe después no vale tanto y va a empezar a decir, bueno, mejor no vendo todo lo que tengo, sino que me espero un poco, porque si me espero un poco después va a empezar a valer más, me van a pagar más por eso. Entonces en vez de vender todas las latas al tiro inmediatamente, bueno, me empezaré a vender de a poco, esperando que los precios suban. Entonces se produce como una profecía autocumplida, porque yo vendo menos lata y hay más billetes, y ahí el precio, si eso ocurre, no es que pase automáticamente, esto imagínense que pase a través de varios periodos, no es que pase así en un segundo. Entonces hay 50 latas en vez de 100, o sea, 100 se produjeron, 50 se mandan al mercado, las otras se esperan porque las voy a vender en el otro mes, o lo voy a vender el otro día, o un par de periodos después, porque seguramente me van a pagar más. Entonces, si en este ejemplo, para hacerlo sencillo, ¿cierto?, tengo 50 latas, tengo los 200 billetes, entonces el precio de la lata ya no subiría en la primera vuelta, como decíamos antes, a 2 dólares, sino que subiría a 4 dólares o 4 billetes. Y ahí la inflación sería bastante más que la que vimos anteriormente, ¿cierto? Y ahí ya se empieza a poner medio complicado. Entonces, fíjense, una persona que ahora tenía 2 billetes, que estaba muy contenta, pero después cuando a la hora de que va a consumir y va a comprar las cosas que necesita, puede comprar solamente la mitad de una lata. Y esto es producto de la inflación, ¿cierto? Entonces, antes compraba con un billete una lata, ahora con 2 billetes compra media lata. Eso es la razón por la que uno dice que la inflación empobrece, ¿cierto? Las personas tienen, entre comillas, más dinero, pero en realidad pueden comprar menos cosas, ¿cierto? Ahora, esto tiene otros efectos peores aún, ¿cierto? Porque el gobierno puede decir, chuta, va la gente a reclamar, ¿sabe? Mire, usted nos dijo esto, pero resulta que por alguna razón los precios subieron. Seguramente le van a echar la culpa a la persona que es la dueña de la fábrica de atún, da lo mismo, ¿cierto? Pero por alguna razón estos precios han subido, entonces el gobierno dice, sí, bueno, en realidad subieron los precios. Entonces, una de las cosas que puede hacer, puede hacer otras cosas peores incluso, ¿cierto? Es decir, esto es simple, si subieron a 4, como veíamos anteriormente, entonces le vamos a dar 200 adicionales, o sea, además de los 100 que le estábamos dando de bono, le vamos a dar 200 adicionales. Entonces emite más dinero,
¿cierto? 400 billetes por las mismas 50 latas. El precio de la lata, adivina a cuánto queda, a 8 billetes. ¿Y qué es lo que va a pasar? La gente se empieza a dar cuenta y a lo mejor ya no van a vender 50 latas, van a vender 40, 30 y va a empezar eventualmente a bajar. Y la gente se va a empezar a sentir más pobre. Si la gente se empieza a sentir más pobre, obviamente que va a reducir su demanda por lata. Y va a decir, chude, ¿qué pasa en el tiempo en que, si, imagínense que esto empieza a ser peor, ¿qué hago? ¿Cierto? Y por otro lado, los sueldos, ¿cierto? Los costos empiezan a subir. Entonces empieza a tener impacto incluso en el fabricante de atún. Y el fabricante de atún puede decir, chuta, me está cayendo un poco la demanda, pero además, porque la gente se siente más pobre, y además los costos me están subiendo. A lo mejor ya no puedo ganar la misma plata que antes, a lo mejor tengo que reducir la producción, etcétera. Y si eso empieza a pasar, o dice, sabe que más aquí no me conviene invertir, y sabe que más me voy a ir a la otra isla, porque en realidad aquí sería el peor de los mundos, ¿cierto? Me voy a otro lado, entonces la producción cae, no debo decir a cero, pero empieza a caer de a poco, ¿cierto? Y si eso pasa, ese es el círculo más vicioso de todos los círculos, ¿ya? Ahora, hay otras soluciones que son tan malas como esta, o peores que esta, y entonces que viene alguien creativo que además de esto dice, bueno, y además porque para evitar que sigan subiendo los precios, viene alguien y le dice, no, le vamos a fijar el precio, no vamos a impedir que sigan subiendo los precios y los vamos a fijar. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Como la gente sabe que nadie quiere el dinero porque nos vale muy poco, ¿cierto? Se pueden fijar los precios, se va a vender lo mínimo posible, ya no se van a vender 40 latas, se van a vender a lo mejor 10 latas, 20 latas al precio, entre comillas, oficial, y todo el resto que se haya fabricado, supongamos que fueran 80 o incluso las 100 latas, todo el resto se va a vender en el mercado negro. Eso es lo que va a pasar, y eso es lo que ha pasado en todos los ejemplos que hay, incluso de antes de Cristo, digamos, respecto de las fijaciones de precios. Todas generan escasez o mercado negro. Ya se van precios, se van por cantidad, que es el peor de los mundos. Y al final la gente, ¿quiénes son los que son más perjudicados? Las personas más pobres que no tienen acceso a esta información, no saben dónde están, entre comillas, los lugares donde eventualmente hay precios normales, y la gente que tiene más plata o qué sé yo, básicamente paga el extra porque tiene que comer o porque tiene que conseguir las latas de atún. Esto ha pasado en Venezuela, esto ha pasado en Cuba, esto ha pasado en todos lados en que hay problemas de inflación y que se fijan los precios. Entonces, si doy bonos, emito más o fijo los precios, se expande la inflación y por lo tanto la gente se empobrece más aún. Ahora, lo más terrible de esto es que, como algo decía recién, la inflación empobrece más a los más pobres. Porque fíjense la situación de hoy día. Un jubilado en Argentina, a propósito de la gente que le gustan los sistemas de reparto y que está en contra de la AFP o que eso es poco menos que lo más malo que existe. Bueno, veamos la situación en Argentina. Un jubilado en Argentina, la pensión mínima hoy día es de aproximadamente 30.000 pesos, que el tipo de cambio, no el oficial, sino que el tipo de cambio que la gente puede comprar hoy día, el dólar allá, son como $130. En Chile es como el doble de la pensión básica solidaria, ¿cierto? Solamente lo menciono por si acaso. Se gasta todo, porque obviamente se imaginan que con $130 básicamente con eso apenas puede vivir, y por tanto todo lo consume, entre, no sé, electricidad, seguramente no paga mucho, pero al menos la alimentación. Si pasa lo que vimos recién y hay un 50% de inflación, supongamos y gasta todo en alimento, y para hacerlo simple, compra solamente pan, vamos, el precio real del pan, 130 el kilo en enero, ¿cierto? El peso argentino. Puede comprar 30.000 dividido por 130, o sea, 230 kilos. Pero si hay un 50% de inflación, como es lo que pasa en Argentina hoy en día, ¿cierto? Al fin del año, el precio del pan va a ser 130 por 1.5, es decir, 195 pesos. Por lo tanto, la misma familia, la misma persona, en este caso jubilado, ¿cierto? En vez de poder comprar 230 kilos al mes, ¿cierto? Va a poder comprar 154 kilos al mes de pan. O sea, va a ser muchísimo más pobre, va a poder comprar mucho menos. La persona que es rica, supongamos a alguien que gana 10 veces, 20 veces más, obviamente que no todo lo consume. Le va a afectar en términos de la parte que consume, porque obviamente le va a afectar la inflación. Pero el resto, la parte que pueda ahorrar, la parte que pueda invertir, supongamos que la invierte en una casa, supongamos que la invierte en un bien como ese, ¿cierto? O en dólares. Sí, sí, que puede, porque recuerdan que hay mercado, hay un cepo, digamos, allá en Argentina. Pero supongamos que tiene una casa o está pagando una casa o un dividendo, que sé yo. Bueno, al menos la casa mantiene más o menos el valor en términos generales, ¿cierto? Por lo tanto,
Uno supondría que por lo menos esa parte de sus ingresos está protegida. Y fíjense entonces, en cambio, a la persona que es pobre, todos sus ingresos se le ve deteriorado. Al rico o a la persona que tiene más ingresos, no necesariamente rico, la persona que estaba mencionando recién, ¿cierto? Una persona de clase media, puede por lo menos algo lo puede paliar, ¿ya? Entonces, pero en términos relativos empobrece más a los más pobres. O sea, es pésimo para la supuestamente distribución equitativa de los ingresos o para una redistribución. O sea, queriendo hacer el bien a las personas se le hace el mal, se le empobrece más. ¿Cierto? Ahora, alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué alguien dice por qué uno no baja la inflación a cero? Sí, si la inflación es mala, como hemos mencionado en términos generales, obviamente es mala, es un impuesto y más encima más afecta a la gente pobre. ¿Por qué una inflación del 1%, 3% y no de cero? Hay algunas personas que dicen que es muy difícil y que hay un riesgo de tener inflaciones muy cercanas a cero porque eso podría generar deflación, ¿cierto? O sea, que bajan los precios y cuando hay bajan los precios, ahí pueden haber efectos en el crecimiento porque las empresas empiezan a haber menos gastos, menos demanda, entonces empiezan a producir menos, si empiezan a producir menos, demandan menos empleo, ¿cierto? Y por lo tanto, y si demandan menos empleo, empieza a haber un círculo vicioso, o podría haber un círculo vicioso en que hay menos gasto y la economía se empieza a frenar. Entonces, en general se ha llegado como a con un acuerdo, una cierta idea de que inflaciones de entre el 1 y el 2%, 3% también, son rangos de inflación razonables para mantener esto de alguna manera caminando y que no hayan estos estancamientos producto de deflaciones, ¿ya? Ahora, ¿qué soluciones hay para mantener la inflación a raya? Si ustedes se fijan, en muchas partes del mundo esto se ha mantenido más o menos a raya, salvo como digo, en el último año y medio, en que esto ha tendido a explotar. Todavía hay una discusión si todo es pandemia, si hay otros factores adicionales. Probablemente, como todas estas cosas, siempre es multifactorial, pero sin duda que la emisión ha influido fuertemente en esto, no solamente la actual o la que se ha hecho producto de la pandemia, sino que otros, digamos, en el tiempo había venido subiendo esto en el mundo y, bueno, en Chile lo hemos vivido también. Pero, como decía ahí, tener una inflación baja cuesta, porque en general requiere de una disciplina, de una rigurosidad por parte de los gobiernos de no gastar más de lo que tienen o de lo que reciben. Y eso, como ustedes comprenderán, no está dentro de los incentivos que tienen las personas que manejan los gobiernos en general, porque si quieren ser reelectas, ellos quieren gastar más de lo que supuestamente tienen o quieren cumplir con las promesas que normalmente no son suficientes los ingresos que reciben los países como para cumplir las promesas de los políticos en las campañas. Por lo tanto, siempre hay un desfase de alguna manera una diferencia entre lo que los políticos quieren gastar o los gobernantes quieren gastar y los recursos que los países tienen. Y hay gente que no entiende esto, que estoy tratando de explicar acá, y bueno, cree que hay magia. Cree igual que los niños que uno puede sacar la plata del cajero automático y no hay ningún efecto. Bueno, pues hay efecto. Algunas de esas soluciones para estas, las que más han funcionado, es esto de los bancos centrales independientes. En el fondo, que la política monetaria, que la política de alguna manera de impresión, de generación de dinero, esté independizada del gobierno de turno, de modo de evitar, ¿cierto?, que los gobiernos de turno se financien a través de emisión monetaria y a través de inflación. Entonces, esa es como la solución en general, y por eso se discute tanto esto del Banco Central Independiente, y por eso, si ustedes se fijan, en general, casi todos los políticos, todas las corrientes políticas que quieren gastar más de lo que los gobiernos reciben, normalmente a ellos no les gustan los bancos centrales independientes. Les gusta que sean dependientes, que el gobierno lo decida, ¿cierto?, cuánto se va a emitir, porque así ellos controlan las dos cosas, controlan cuánto se va a gastar y además controlan lo monetario. O sea, le ponen a más impuestos adicionales a las personas a través de la inflación, y en particular a los más pobres. Entonces, fíjese con eso, cuando los políticos están diciendo no nos gusta mucho esto de los bancos centrales independientes, normalmente lo que quiere decirle a usted, lo que está diciendo es que quieren gastar más de lo que van a tener, ¿cierto? O sea, de alguna manera, si usted lo quiere decir, en el mediano o en el largo plazo van a quebrar el país.
¿ya? O van a generar grandes dificultades financieras para el país, que al final se tienen que pagar, hay crisis, y al final usted sabe qué pasa, que en las crisis las personas que más sufren son las más pobres. No sufren necesariamente las más ricas, ni tampoco los oligarcas, ni tampoco los gobernantes. Entonces, bueno, una solución es el Banco Central Independiente, y otras soluciones que han aparecido, que yo sé que hay discusiones entre los economistas más del área, pero son soluciones que, si uno lo ve, por lo menos en Latinoamérica, han funcionado relativamente bien, que es la dolarización. Si ustedes ven, hay al menos 3 países, pero 2 que lo han hecho más fuertemente. Uno es Ecuador y otro es Panamá. Panamá, bueno, por la influencia que había antes con Estados Unidos, era, entre comillas, más natural. Ambos países son un poco más pequeños que otros, Panamá en particular. Pero si ustedes se fijan, a pesar de que, por ejemplo, en Ecuador han habido gobernantes de distintas tendencias, por lo menos el problema de la inflación ha estado acotado, y en parte una de las razones por las que uno puede pensar aquello es que la manija de la impresión de moneda no existía. ¿Por qué? Porque básicamente ellos no pueden emitir más dólares, ¿cierto? Y ahí tienen que llegar a un acuerdo ahí con la Reserva Federal Americana para ver cómo funciona esa, pero no tiene esa manija, ¿cierto? Otro país que tiene esto es también El Salvador, que también tiene como moneda de curso legal el dólar. Y recientemente, a propósito de lo que menciona El Salvador, esto es reciente, por lo tanto es una experiencia que tendremos que ver. Yo sé que hay mucha gente que lo critica, hay otra gente que dice que es la salvación. Hay argumentos para los distintos lados, pero que está pasando y que probablemente va a pasar en el mundo, que es que, por ejemplo, la bitcoinización, ¿cierto? O la aparición de la criptomoneda como una manera de reserva de valor y de alguna manera de contener esto. Un pequeño paréntesis, ¿cierto? Ustedes saben que el Bitcoin en particular, hay otras monedas también, pero en general es deflacionaria. ¿Por qué? Porque tiene un monto definido de monedas que van a existir, en este caso de Bitcoins, y por lo tanto, y la emisión va cada vez disminuyendo de monedas, o lo que llaman los mineros, ¿cierto? Y por lo tanto, el valor si uno asume que eso pasa, lo más probable es que el valor de esas monedas empiece a subir. Bueno, esto es una experiencia que acaba, de hecho, hace un par de meses solamente se aprobó en El Salvador esto de que sea moneda de curso legal, y entiendo, por lo que se escucha en las noticias, que hay algunos otros países que están siguiendo esta experiencia muy de cerca, y puede ser una solución. Hay instituciones financieras que están tomando sus reservas en Bitcoins. Hay compañías americanas que se transan en bolsa, como MicroStrategy y otras, que han tomado, PayPal y otros, ¿cierto? Square, que también tienen parte de sus reservas de caja en Bitcoins. Por lo tanto, es una solución eventual que podría funcionar, sobre todo para países más pequeños, eventualmente. Bueno, como decíamos anteriormente, uno de los problemas que tiene la inflación es que es un impuesto silencioso, lo deciden los gobiernos, y lo peor es que las personas están obligadas a vivir con ello, porque como uno vive en un país, tiene que pagar en la moneda en que está, salvo que ya haya como una rebelión y nadie pesque, digamos, ¿cierto?, la moneda. ¿Qué pasa? Fíjense lo que pasa en Venezuela. En Venezuela, en la práctica, hay una dolarización. Y eso, dentro de todo, ha mejorado un poco la calidad de vida de las personas, porque las personas ya por lo menos tienen una moneda que no les quita la plata, y por último les llegan los bolívares y lo pueden cambiar inmediatamente, y algo resuelve, ¿cierto? Pero bueno, no es lo que uno quisiera, ¿cierto? Con el 50% la inflación, en el fondo le están quitando un 33% de su ingreso. Es como si le pusieran un impuesto, realmente un impuesto. O sea, lo peor que pasa con esto es que ¿quién se queda con esa plata? Se queda, entre comillas, el gobierno, que se genera esta inflación por el gasto público, o sea, y este gasto público excesivo fue porque yo se lo entregué como bono a alguien. Pero el problema es que ese gasto excesivo no fue puro bono a las personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque más o menos en nuestros países un 30% del gasto, o sea, de lo que uno va a entregar a las personas, si yo le voy a entregar 100 a alguien, ¿cierto? Para que eso ocurra, alguien tiene que hacer todo un proceso, el Estado tiene que funcionar, etcétera, y eso puede ser más o menos un tercio de
del total del gasto que se va a generar. O sea, de esos 100 que se van a entregar, un tercio va a ir a gasto propiamente tal del funcionamiento y otro va a ser lo que yo le voy a transferir a las personas. Entonces, en este caso, estos 33 que se generaron, entre comillas, por la inflación, que yo se los quité a las personas, pero 11 quedaron en la administración, por lo tanto no quedaron necesariamente las personas más pobres, sino que los funcionarios del Estado, y los otros 22 fueron devueltos, entre comillas, a la población, pero resulta que ellos ya habían perdido 33. Entonces, si ustedes se fijan, en la práctica hay una transferencia, o sea, las personas más pobres por las que supuestamente hicimos este aumento en el gasto, al final terminan recibiendo menos que lo que les quitaron. Por lo tanto, es muy ineficiente, muy malo, uno tiene que evitarlo a toda costa. Es ilegítimo, además, porque si ustedes se fijan, es un impuesto que no está aprobado en el Congreso, que no está aprobado por nadie. Es básicamente es dictatorial en un cierto sentido, ¿ah? Y en algunos casos es por ineficiencia técnica, en otros casos es por absoluta decisión del gobierno o de los gobernantes de turno de sobrepasar las leyes de la economía y gastar más de lo que corresponde. Bueno, dije las leyes de la economía, pero en realidad las leyes del sentido común, porque cualquier persona en su casa, ¿cierto? Modesta o no modesta, entiende que si uno se pasa del presupuesto, bueno, lo puede hacer a lo mejor una vez, pero no lo puede hacer persistentemente porque lo va a pasar mal. Y lo más terrible es que empobrece a los más pobres, y como empobrece a los más pobres y va generando además problemas posteriores, porque eso hace que el gobierno eventualmente intervenga más, y eso hace que normalmente haga otros impuestos, empieza a desincentivar la inversión. Si empieza a desincentivar la inversión, la gente ya no invierte tanto, saca sus capitales o hace otras cosas, o se descapitaliza, peor todavía, ¿cierto? Y en el fondo hay menos posibilidades de empleo, y como hay menos posibilidades de empleo, el país se empobrece más. Y ese es el círculo vicioso que hemos vivido en Latinoamérica por mucho tiempo, salvo algunas excepciones, y que ojalá esas excepciones se mantengan, siendo Chile uno de esos pocos países que ha podido de manera persistente por un periodo largo, ¿cierto? 30 años, seguir avanzando y reduciendo los niveles de pobreza, como a todos pienso yo, todos los chilenos y latinoamericanos bien nacidos nos interesa. Entonces, ojo, dude cuando los gobiernos le ofrecen algo gratis, o cuando dicen, no, esto vamos a aumentar el gasto y no hay ningún problema. Dude siempre eso, una parte importante puede estar financiada con inflación. Si está en inflación, le están poniendo un impuesto a usted. Si usted está en los estratos más pobres, le va a pegar más fuerte la inflación que a las otras personas, por lo tanto desconfíe más aún. Protéjase si puede de esa inflación, trate dentro de lo posible de tener ahorro o cambiar luego la plata y cambiarla por moneda más dura o por bienes, ¿cierto? Si puede invertirla en algunas de estas opciones que mencioné, bienes raíces o monedas más duras, o incluso criptomonedas como está apareciendo ahora, podría ser algunas alternativas que usted podría evaluar, pueden haber otras, y así de alguna manera protegerse de este impuesto silencioso y malo que es la inflación. Bueno, espero que les haya servido, que les haya ayudado. Veamos en el próximo video de Strategic Look. Que estén muy bien.